comenzaré un tema al que he denominado lunares en la vida de Eliseo. Pero antes de entrar en materia, debo decirles que Eliseo es uno de mis profetas favoritos. Y una de las razones por las que aprecio tanto a este personaje es por su espíritu inquebrantable cuando de alcanzar sus metas y propósitos se trataba. Y en segundo lugar, por esa comunión íntima que tenía con Dios. Una comunión tan íntima a tal punto que no había secreto que Dios no le revelara a este hombre, Eliseo. Pero mi profeta favorito tuvo un par de lunares y de ellos quiero hablarles. Paradójicamente, ese primer lunar tiene que ver con su último milagro. Estuvimos hablando de 14 milagros que hizo Eliseo y el último milagro que él realizó fue cuando ya el profeta estaba en su tumba. Pero muy a pesar de lo sorprendente y extraordinario del milagro que resalta la unción que reposaba sobre Eliseo aún después de su muerte, infortunadamente tengo que decirles que su gran lunar fue no dejar un sucesor. No dejó un sucesor. Eliseo no dejó un sucesor que continuara con ese estilo de profetismo que comenzó con Elías y luego le fue transferido a Eliseo. Y se suponía que continuaría con Giesi o Giesi, como usted quiera, para así pasarlo de generación a generación. Lamentablemente, Eliseo se llevó la unción a la tumba. Y la razón por la que digo esto es por lo que dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este pasaje nos narra que después de muchos días de haber sido enterrado Eliseo, llevaron a sepultar a un difunto y de repente vieron bandas armadas de moabitas que venían. Y normalmente cuando esto sucedía, estos atacaban. Así que todos del susto tiraron el cuerpo de aquel muerto y justamente cayó sobre la tumba del profeta Eliseo. Y cuando ese muerto entró en contacto con los huesos de Eliseo, dice la Biblia que revivió y de un salto estuvo en pie. Creo que el gozo que experimentaron los familiares y amigos del difunto fue tan grande que se les olvidó las bandas armadas que habían visto para decir algo como esto: ¡wow! ¡Qué unción más poderosa la de Eliseo! Aún después de muerto, conserva su unción. Sin embargo, surge una pregunta:
el propósito de Dios que Eliseo se llevara la unción a la tumba? Leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8, encuentro a Jesús dando instrucciones a sus discípulos que nos indican el para qué y el qué hacer con la unción. Mire lo que dice Mateo 10:8. Apenas el Señor eligió a sus discípulos, los empoderó y les dijo: vayan, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y la segunda parte es clave: de gracia recibisteis, dad de gracia. Tomando como base la orden perentoria que Jesús dio a sus discípulos, podemos decir sin temor a equivocarnos que la unción es para usarla en favor de los necesitados, pero también es para transferirla. La unción no se puede quedar conmigo. La unción no puede ir conmigo a la tumba. La unción no puede ir contigo a la tumba. La unción hay que transferirla. Porque es así como entonces se cumple el propósito de Dios para la humanidad. Nos hemos propuesto comenzar un proceso de transferir la unción, pero transferir también el conocimiento a aquellos que anhelan servir al Señor con un manto de unción, con un manto de poder, con un manto de gloria. Así que si usted está ávido de esa presencia del Señor, prepárese, porque lo que viene es gloria del Dios Todopoderoso. Así que hacemos muy bien, mis amados, en estar metidos con Dios hoy más que nunca, porque viene una nube de gloria, viene una nube poderosa, pero solo la verán los que están apercibidos. Solo la verán aquellos que están ávidos, están sedientos, hambrientos de esa presencia. Y es sí, lamentablemente, después de haber recorrido un largo trayecto del proceso, ¿cuántos están en el proceso? ¿Cuántos están en el proceso? ¿Recuerda que les dije, no hay manto sin proceso? ¿Está de acuerdo conmigo? No hay manto sin proceso. El proceso es clave, es indispensable. Pero en el caso de Giesi, había avanzado un largo trayecto de ese proceso, pero peló el cobre. Peló el cobre y fue desechado. Permítame ponerlos en contexto recreando la escena. Ya había transcurrido un buen tiempo desde el momento en que Eliseo había recibido el manto de Elías. Ya Eliseo se había convertido en el director de la escuela de profetas que había estado cerca a Jericó, y que a raíz del éxito en el ministerio de Eliseo había crecido tanto esa escuela que estaban viviendo en hacinamiento y les tocó construir una nueva sede a orillas del río Jordán. Seguía siendo Eliseo el director de la escuela. Eliseo tomó a uno de esos alumnos para que se convirtiera en su ayudante, tal cual un día Elías había hecho con él por mandato de Dios. Y el elegido para ser el ayudante
que a su vez se convertiría en el sucesor de Eliseo, era Giezi. Pero Giezi, como les dije, sirvió por un buen tiempo. Pero cuando se perfilaba como el sucesor de Elías, ocurrió algo inesperado. Una muchacha que había sido llevada de Israel cautiva a Siria, descubrió que su señor, el gran general, detrás de ese impecable uniforme, tenía lepra. Muy bonito el uniforme sirio, pero detrás de ese hermoso uniforme había un hombre leproso. Cuando esta joven descubrió lo que sucedía con su señor, dijo a su señora: si el general va a mi tierra, Israel, y le pide al profeta Eliseo que ore por él, de seguro que el profeta lo cura de su lepra. Al enterarse Naamán de lo que esta muchacha había dicho, decidió ir a Israel a pesar de su orgullo y prepotencia, porque esa lepra era su talón de Aquiles. Así que pidió cartas al rey de Siria, donde le ordenaba al rey de Israel usar toda su influencia para que el profeta sanara al general Naamán. Pero por otro lado, el mismo general se llevó su carruaje lleno de vestidos costosos, de muchos talentos de plata, de muchas piezas de oro, de vestidos nuevos y hermosos para deslumbrar al profeta. Cuando Eliseo vio la actitud de Naamán, por un lado la presión al rey de Israel, por otro lado trató de seducirlo con sus riquezas, decidió darle una lección al arrogante general. Y la lección era: Naamán, los verdaderos hombres de Dios no se venden. Naamán, los verdaderos hombres de Dios no se dejan presionar. Y esta era la lección que quería enseñarle. Porque este hombre llegó con muchos soldados, llegó con caballos llenos de cosas para impresionar a Eliseo. Llegó en su carruaje. Y Eliseo, que aunque estaba dentro, estaba viendo todo porque era un don especial que tenía, dijo: voy a darle una lección. Y por ello, tratando de bajarlo del pedestal en que se había encumbrado, Eliseo ni siquiera se tomó la molestia de salir, sino que mandó al siervo y le dijo simplemente: dile al general que se sumerja 7 veces en el Jordán. Esto, por supuesto, molestó al general. ¿Acaso no sabe que traigo las cartas del rey de Siria? Y Siria en ese tiempo estaba montado sobre Israel. Por otro lado, ¿acaso no ve quién está frente a la puerta de su casa? El gran general de Siria. Pero el profeta dijo: dígale que si quiere ser limpio, obedezca. Cuando hablamos de los 14 milagros de Eliseo, el pastor Fabián nos habló acerca de este milagro, por ello no me detendré allí. Lo cierto sí es que cuando el general obedeció, se sumergió las 7 veces, dice la Biblia que su piel estaba tan limpia y sana
como la de un niño. Dele un aplauso al Señor. Cuando este hombre se vio sano, cambió de actitud. Cambió su actitud. Ahora quiere entregarle muchos presentes a Eliseo. Pero Eliseo lo rechazó. ¿Y sabe por qué lo rechazó? Porque Eliseo quería enseñarle a Giezi: no es cierto que todos tienen un precio. No es cierto que todos procuran lo mismo. No es cierto que todos se mueven por dádivas. Así que aunque viene con carruaje y caballos llenos de oro, plata, vestidos, y no estaban pasando económicamente por el mejor momento, pero Eliseo dijo: no. Pero ahí estaba Giezi, el siervo de Eliseo, quien cuando ya Naamán llevaba un poco más de 1 kilómetro, decidió correr a alcanzarlo. No sé a qué velocidad iba Giezi, pero estos iban en su carruaje y en caballo, y lo alcanzó para decirle: acaban de llegarle al profeta unos jóvenes hijos de profetas, están muy mal. Así que mi señor te pide que le envíes 2 vestidos nuevos, no viejos, nuevos, y 1 talento de plata. Y Naamán le entregó 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Y Giezi fue y lo escondió. Y luego entró a la casa como si nada. Y viene la pregunta de Eliseo: ¿dónde estaba Giezi? Yo he estado aquí. ¿No estaba acaso mi espíritu allí? Cuando Naamán se bajó y regresó para entregarte las cosas que pediste, por cuanto esto hiciste, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Y dice la Biblia que en ese momento Giezi quedó leproso hasta el día en que murió. ¿Por qué tan drástico Eliseo? Es que la lección que Eliseo quería darle a Giezi cayó a tierra. La imagen que se llevaría Naamán a su tierra es: todos son iguales. Tanto orgullo, no quiero nada, y a la final, mándame algo de lo que me ofreciste. Y esa era la imagen que quería cambiar Eliseo en la mente de Naamán. No todos se venden. No a todos puedes comprar con tus riquezas, con tus cosas. Pero la actitud de Giezi tiró por tierra eso. Lo que puede estar en la mente de Naamán es: a la final todos son iguales. Todos se venden. Y por eso la actitud de Naamán, la actitud de Eliseo: quedarás leproso. El lunar de Eliseo no consiste simplemente en haber desechado a Giezi sin darle una segunda oportunidad, sino la actitud que asumió Eliseo después de aquel incidente. Porque si bien es cierto
Eliseo tomó otro de sus alumnos como acompañante, no se ve ninguna intencionalidad en prepararlo para convertirlo en su sucesor, como si fue en el caso de Giezi. Podemos intuir de esto que la decepción que le produjo a Eliseo la actitud de Giezi lo afectó tanto que nunca más pensó en preparar a un sucesor. ¿Está captando el mensaje? Lo que hizo Giezi provocó una decepción tan grande en Eliseo que ya no piensa más en preparar a un sucesor. Su gran lunar. Al igual que Eliseo, con frecuencia le permitimos a una mala experiencia marcar nuestras vidas para siempre. Hay quienes un día fueron defraudados por alguien y no volvieron a creer ni a confiar en nadie. Porque alguien lo defraudó, porque alguien le falló. Hay quienes le compartieron de Cristo a alguien. Le dedicaron tiempo. Le dedicaron recursos. Porque una llamada es recurso. Porque ir a visitarlo hay que pagar un transporte. Eso es recurso. Pero un día ese discípulo falló. O simplemente salió malagradecido. Y eso fue motivo suficiente para que nunca más le regalaran ni siquiera una llamada. Es que me falló. Le dediqué tiempo. Le dediqué recursos. Y salió malagradecido. ¿Qué tal si Dios actuara con nosotros de la misma manera? ¿Qué tal si Dios actuara con usted y conmigo de la misma manera que hizo Eliseo con Giezi? ¿Se imagina usted dónde estuviera hoy? Si ese padre espiritual que nos tocó, frente a la primera mala actitud, nos hubiese desechado. Pero les pregunto, ¿cuántos tuvieron una segunda oportunidad? Algunos tendríamos que levantar las manos, los pies, los dedos de las manos, los dedos de los pies, porque Dios nos ha dado un sinnúmero de oportunidades. Gracias a Dios que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si Eliseo, en vez de soltar esa maldición sobre Giezi, lo hubiera exhortado fuertemente y le hubiera ayudado a superar esa fisura en su carácter y le hubiera dado una segunda oportunidad? ¿Qué hubiera pasado? Hay un pasaje que ha bendecido mucho mi vida y es 2 Timoteo capítulo 4
versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Estas son las palabras del apóstol Pablo cuando se encontraba preso en Roma en su último encarcelamiento. Ese Marcos, a quien se refiere Pablo, que le está diciendo a Timoteo: tráete a Marcos, tráetelo para Roma, porque me es útil para la obra del ministerio. Es el mismo Marcos que años atrás Pablo había desechado. ¿Está conmigo? Tráeme a Marcos, me es útil para el ministerio. Es el mismo Marcos que unos años atrás la embarró y Pablo lo desechó. No sirve. No quiero saber más de él. Permítame compartirle algunos apartes de la historia. Un día, el Espíritu Santo, en un culto como este de oración, habló por profecía y dijo: apartadme y a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Eso fue una algarabía en la iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé para llevar el evangelio más allá de las fronteras. Y los líderes se reunieron y los ungieron. Y había gozo y alegría en la iglesia por lo que estaba sucediendo. Y cuando estaban haciendo Pablo y Bernabé los preparativos para salir a las misiones, Bernabé le pide a Pablo que llevaran consigo a su primo Marcos, para que fuera aprendiendo lo que eran las misiones. Es que en la casa de Marcos, en la casa de sus papás, se reunían los hermanos para orar. Era como el sitio donde los líderes se reunían a orar. Y Marcos era muy atento. Por eso Bernabé ve que ese muchacho que es tan atento tiene un gran futuro ministerial. Y por eso le recomienda a Pablo: llevémoslo para que se vaya entrenando. Y Pablo no puso ninguna objeción. Pero en ese primer viaje misionero hubo momentos difíciles. No siempre en las misiones las cosas salen como queremos. A veces hay bendición, a veces no muchas. Para los que han ido a misión conmigo o han ido con otros a misiones, sabe que el gozo más grande para uno, me acuerdo cuando fuimos a Santana, Cartagena, Barranquilla, siempre donde hemos ido, Fundación, el gozo más grande para uno es ver que la gente acepta a Cristo. Si no hay comida, ¿qué importa? Pero tuvimos un tremendo culto y la gente recibió a Cristo como su Salvador personal, y eso es lo que importa. Pero hay veces que si acaso uno, si acaso dos, y comienza la frustración. ¿Valió la pena movilizar todo este equipo por uno o dos? Y esa fue la experiencia de Pablo y Bernabé en Chipre mientras llevaron a Marcos. Corrió peligro sus vidas. En Chipre no les fue bien. En Panfilia tampoco les estaba yendo bien.
Y Marcos dijo, no, yo me regreso. Y se regresó. Para Pablo, lo que había hecho Marcos, abandonarlos cuando la tarea se hizo tan difícil, era una prueba fehaciente de que ese muchacho no tenía ministerio. Y lo vetó, no más. Pero curiosamente, después de Panfilia, las cosas comenzaron a mejorar. Y de pronto ellos comienzan a ver testimonios. Y cuando regresan a Jerusalén, ellos llegaron emocionados contando todo lo que el Señor había hecho en las misiones. Que después de Panfilia las cosas cambiaron. Y Marcos, de lo que me perdí. ¿Por qué no me esperé un poquito más? ¿Por qué no esperé hasta el final? Después de unos días, Pablo y Bernabé están organizando su segundo viaje misionero. Y Marcos le pide a su primo Bernabé, permítame acompañarlos. Esta vez sí voy hasta el final. Y Bernabé le comparte a Pablo cuán arrepentido estaba Juan Marcos por haberlos abandonado. Pero quiere reivindicarse en este segundo viaje. A lo que Pablo se opone vehementemente. No va. Ese muchacho conmigo no sale a un viaje más. Y hubo una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé. A tal punto que Pablo decide irse con Silas. Y Bernabé, pues Marcos va. Entonces venga Marcos, vámonos. Y salieron a visitar a los hermanos. Pero Pablo y Silas cogieron esta dirección. Y Bernabé y Juan Marcos cogieron otra dirección. Me parece estar viendo enfrentada allí a la ley y a la gracia. Por un lado, Pablo diciendo a alguien que es capaz de abandonar la tarea cuando las cosas no están saliendo bien, no es digno de una segunda oportunidad. Pero por el otro lado, estoy viendo a Bernabé, quien en ese momento era mucho más maduro que Pablo. Y Bernabé está diciendo, desechar a ese joven con tanto potencial por un error que cometió no me parece correcto. Después de un tiempo, esa actitud paternalista de Bernabé había dado sus frutos. Juan Marcos había madurado y era un líder respetado por toda la iglesia. Y con el correr del tiempo, Pablo había sido llevado de nuevo a Roma para su segundo encarcelamiento. Y allí, en la prisión, Pablo se encuentra con una experiencia muy ingrata. Los líderes de Roma, a quien Pablo había elogiado, cuando vieron que llevaron preso a Pablo, decidieron inventar viaje para salir de Roma. La cosa se está poniendo peligrosa. No quiero que me relacionen con Pablo. Mi vida corre peligro, así que cada uno inventó viaje. Y Pablo está esperando a los líderes y ninguno apareció. Y desde la prisión él tiene que escribir una carta a Timoteo. Y entre otras cosas le dice, ven pronto a verme, estoy solo.
Los hermanos me han abandonado. ¿Quiénes? Los que él había, ¿qué? Elogiado. Pero le dice algo más. Cuando vengas, tráete a Marcos. Sí, a ese que yo deseché. A ese que yo dije no sirve para el ministerio. Ahora se ha convertido en alguien útil. Tráelo contigo. ¿Saben? Este joven que la había embarrado unos años atrás, no solo llegó a ser útil para el ministerio. ¿Saben quién llegó a ser Juan Marcos? El escritor del segundo de los evangelios. Le estoy hablando del mismo Marcos. El que escribió el evangelio según San Marcos fue el mismo que abandonó la misión. Fue el mismo que Pablo había desechado, pero fue el mismo que pudo luego resarcir lo que había hecho. Y no solo Pablo reconoce que ahora ese Juan Marcos era un hombre de Dios, útil para la obra del ministerio, sino que el mismo Espíritu Santo lo inspiró para escribir ese evangelio que ha bendecido a generaciones por generaciones. ¿Qué habría sido de la vida de Juan Marcos de no haber tenido en su vida un Bernabé que creía en esas segundas oportunidades? Pero también me he preguntado cuál hubiese sido el fin de Giesi si Eliseo hubiese actuado como un Bernabé. Tal vez el destino de la nación de Israel no hubiese sido tan sombrío. Porque después de la muerte de Eliseo, Israel vivió una de sus más duras crisis. Faltaba el profeta que exhortara a la nación. Faltaba el profeta con esa unción y espíritu de Elías primeramente, pero que ahora continuó con Eliseo y que supuestamente debería continuar con Giesi, pero que lamentablemente Israel no tuvo un profeta de ese perfil, porque Eliseo no levantó un sucesor y se llevó a la tumba la unción. Todos tenemos uno, dos o más discípulos. Alguien a quien le está hablando de Cristo. Alguien a quien le está compartiendo la palabra. Es probable que algunos de ellos te hayan decepcionado más de una vez. Por esa decepción, ¿cuántos decidieron? No lo busco más. No la busco más. O peor aún, decidieron desecharlo, cual hizo Eliseo con Giesi. Pero qué bueno que pudiéramos asumir más bien la actitud de Bernabé y salir a buscarlos. Extenderle la mano de compañerismo y ayudar a ese Juan Marcos a levantarse, porque tal vez mañana será útil para la obra del ministerio. Tal vez el Espíritu Santo tiene planes. Tal vez ese que ya desechamos en los planes del Espíritu Santo
está que llegará a ser más grande que nosotros. Tú puedes ser el hombre o la mujer con la actitud de Eliseo. No más segundas oportunidades. O puede ser el Bernabé que cree en la restauración, que cree en la segunda oportunidad, que cree en que Dios puede hacer de lo que no es lo que es, para su honra y su gloria. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Con tus ojos cerrados. ¿Quién lo creyera? Que ese joven, que tal vez cuando la iglesia se reunía a orar, no estaba tan metido, no estaba tan pendiente, un día fuera a ser uno de los hombres más respetados en la iglesia. ¿Quién podía creer que ese muchacho insignificante, desechado por alguien como el apóstol Pablo, un día podría ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir uno de los evangelios? ¿Quién creería que esa persona a la que tú dijiste no le gasto una llamada más, no lo visito más, no lo busco más, en los planes de Dios está para ser un gran hombre o una gran mujer de Dios? Por eso, con tus ojos cerrados, yo quiero hacer una petición a todos. Algunos tendrán que salir de aquí hoy a hacerle una llamada a ese Juan Marcos. Tal vez mañana, esta semana. Tu Juan Marcos está esperando una llamada. Tal vez tu Giesi, que hoy está leproso, puede ser restaurado. Si Eliseo hubiese tenido un poquito de paciencia, no solo hubiera ayudado a Giesi, sino que hubiera ayudado a toda la nación. Porque por la falta de un hombre de unción, la nación entró en un oscuro panorama. Porque faltaba el hombre de la unción. Porque el hombre que tenía la unción no fue capaz de transferirla a otro para continuar el ministerio, sino que se la llevó a la tumba. Hoy el Señor quiere darnos una nueva unción. Pero esa unción que vas a recibir es para que ayudes al que la necesita y que la transfieras a otros. Porque cuando compartimos de lo que tenemos, multiplicamos nuestro ministerio, multiplicamos esa unción, porque ya no será uno, sino 2, 3, 5, y eso la dan a otros. Si de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces va a haber una unción infinita. Levante sus manos, por favor. Y pensando en ese Timoteo, pensando en ese Juan Marcos, pensando en ese Giesi, pensando en ese Andrés, pensando en ese Roberto, pensando en esa Marina,
a la cual ya habías desechado, vamos a decirle: Señor, yo necesito tu unción, porque quiero ir por ellos. Quiero ir por ellos. Quiero ir con tu unción.